habíamos dicho antes de la pausa, tenemos la visita aquí en nuestros estudios esta mañana de la diputada Elizabeth Arrieta. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo resulta esta vida parlamentarista? Bueno, bastante agitada, ¿no? Sí. Además de que nos obliga a desarrollar parte de la tarea de Montevideo, lo cual significa todo un cambio a nivel familiar, viajar, ir, venir, estar unos días allá. Una actividad muy importante, ¿no? Es decir, es una legislatura muy particular, porque ya desde el comienzo comenzó bastante agitada. Sabemos que el país no está en las mejores condiciones económicas. Eso ha llevado a que desde el primer momento y cuando comenzó la discusión del presupuesto quinquenal, se viera muy movido todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, y los representantes del interior tenemos una carga extra, ¿no? Que es representar a cada uno de nuestros departamentos, trasladando desde las cosas más pequeñas que plantean los vecinos hasta las grandes líneas estratégicas del gobierno departamental, donde tenemos que acompañar y ir a golpear las puertas de organismos nacionales, ministerios, en fin, lo que corresponda según el caso, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con el tiempo transcurrido, ¿tenés la sensación de que es el tiempo más complicado de la legislatura, el que estamos pasando? Bueno, nadie lo podrá decir, ¿verdad? Pero en toda legislatura el comienzo siempre es muy importante, porque en la definición, por un lado tiene la instalación de las autoridades, ¿verdad? En mi caso yo ingresé a mediados de año, cuando el ingeniero Antía asume la intendencia. Y eso ocurre en muchos departamentos, sobre todo los departamentos del interior, que se genera todo un movimiento en el Parlamento, y a partir de ahí, de julio a agosto, es donde comenzamos los equipos, digamos, definitivos para la legislatura. Y viene enseguida la discusión del presupuesto quinquenal. La principal ley del Estado en el quinquenio es la ley de presupuesto. Eso ya de por sí genera que los comienzos de todas las legislaturas sean agitados e intensos. Y después, en definitiva, lo que ocurre el resto de los años parte de esa distribución de recursos que se hace en el presupuesto nacional, ¿verdad? Bien, pero se han dado dos hechos, básicamente, que le dan un perfil diferente a este quinquenio. Por un lado, un presupuesto en el cual la oposición, y más específicamente el Partido Nacional, dice no entender los números, porque además tiene la particularidad que es un presupuesto quinquenal, pero que tiene una validez, digamos, de 2 años. Sí. Una cosa no muy común. Eso por un lado. Y lo otro, situaciones como, por ejemplo, específicamente el caso de ANCAP, y una denuncia, o 22 denuncias presentadas frente a la justicia, que ya en el arranque, porque todavía la gran parte de este gobierno queda por venir, de alguna forma también, supongo, hasta debe tensar la relación entre oficialismo y oposición en la convivencia de ustedes de todos los días allí en el Parlamento. Sí, es verdad. O sea, el hecho de las denuncias de ANCAP, si bien transcurrió desde el Senado, yo me refería un poco a la actividad en la Cámara de Diputados, lo que había sido lo central, pero es así, si miramos la legislatura, el Poder Legislativo en su conjunto, se ha visto conmocionado, y la opinión pública se ha visto conmocionada con los datos y las denuncias que han surgido desde la investigadora de ANCAP, ¿verdad? Con respecto al presupuesto, es un presupuesto que arranca con un déficit muy importante de 19.000 millones de pesos dentro del contexto general del presupuesto. En definitiva, eso hace que el propio Poder Ejecutivo prevea un reajuste dentro de 2 años, que en definitiva lo que va transcurriendo no se ajusta mucho a las metas que el propio equipo económico se fijó. Yo intenté, si bien no integro la Comisión de Presupuesto, intenté estar presente en todas las reuniones que se hicieron con el ministro Astori y con su equipo, donde ellos fijaban determinadas metas de inflación, determinada evolución del dólar, y está todo un poco por encima, tanto desde el punto de vista de las metas inflacionarias, lo que está evolucionando hasta ahora, ¿verdad? Ni siquiera va un año de la aprobación del presupuesto.
pero en definitiva ya los legisladores del Partido Nacional que integran la Comisión de Presupuesto, en nuestro caso el diputado Gandini, ya están pidiendo citar al ministro para ir viendo sus explicaciones en base a cómo van evolucionando los datos, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, de escuelas, liceos, que están listados en el presupuesto quinquenal, pero no tienen fecha de ejecución, porque no se sabe cuándo podrán estar recursos disponibles, ¿no? Así que sí, ha habido algunos condimentos especiales en este comienzo. Con respecto a la relación entre gobierno y oposición en el Parlamento, y tiene sus momentos. Hay momentos en los cuales hay mucha tensión y hay momentos en los cuales hay más disposición al trabajo en conjunto. Si ANCAP repercutió directamente en eso, o repercute, es relativo, porque hay muchos legisladores del Frente Amplio que no comparten para nada lo que ha surgido desde la comisión investigadora en cuanto al apoyo a Sendic y el equipo que ha dirigido ANCAP. O sea, están mucho más cerca de la oposición, en que hay hechos que por lo menos revelan una pésima gestión del organismo. Más allá, después la justicia dirá si hubo delito o no, pero que sí está claro a la vista que la gestión no fue la mejor. Y en eso hay muchos legisladores del Frente Amplio que lo comparten con la oposición. Así que hay vaivenes en ese sentido. Pero al momento de levantar o bajar la mano, Elizabeth, la disciplina partidaria parece que primara, y eso lamentablemente ha sido históricamente patrimonio de todos los partidos, ¿no? Sí, la disciplina partidaria pesa, siempre hay excepciones, por supuesto. Yo estaba hablando un poco de cómo era el clima, que lo que Jorge me preguntaba, si tensaba el clima. Y bueno, a veces sí, a veces están más cerca algunos legisladores de nuestro pensamiento. Por supuesto que a la hora de votar, como pasó entre un 31 de diciembre y un 2 de enero, se aprobó esa recapitalización de ANCAP rápida y alegremente, cuando muchas veces cosas que la gente está requiriendo en el día a día llevan meses y por qué no años de discusión. Elizabeth, para una diputada debutante en el Parlamento, ¿es definitivamente clave el trabajo y las decisiones que por ahí se toman en comisión? Porque luego uno por ahí ve reflejado el plenario, ¿no? Donde ya las cosas llegan de algún modo cocinadas. ¿Es importante, es clave el trabajo en comisiones? Sí, por supuesto, así como ocurre en las juntas departamentales también. El trabajo en las comisiones es el base. Y después el trabajo en las bancadas, que es algo que no se ve tampoco, porque los compañeros que integran las comisiones después vuelcan la información a la bancada, que es la que en definitiva toma resolución, y ese compañero traslada las posiciones de la bancada. Siempre hay un ida y vuelta, ¿verdad? Se trabaja en comisión, se aporta en la bancada respectiva, se discute, se hacen aportes, se hacen modificaciones y los compañeros representantes llevan nuevamente a la comisión. Se trabaja, yo les decía hoy antes, se trabaja muchísimo en el Parlamento, del día a la noche, y eso no se ve. Después se ve que hay un par de sesiones semanales, pero lo que no se ve es que se trabaja todos los días, y los sábados y los domingos también, porque en eso el legislador no tiene ni horario ni día de semana. Todos trabajan, Elizabeth. Bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema, pero yo diría que la mayoría sí. O sea, uno ve que las bancadas están completas, que las comisiones están con su asistencia, y siempre hay excepciones, como en cualquier organismo, ¿no? Público, privado, siempre hay un pícaro que evade las responsabilidades, pero yo me atrevo a decir que la mayoría, por los pocos meses que llevo, que todavía no llegué al año, veo que hay mucho trabajo que no se ve, ¿no? Elizabeth, si bien el diputado es un parlamentarista a nivel nacional y tiene que tener la perspectiva del país, sin duda que cada diputado de alguna forma es referente de su departamento y trata de conseguir cosas que beneficien a su departamento. En lo personal, ¿cuáles son los dos o tres temas principales que estás puesto como objetivo para decir, bueno, este es mi buque insignia y yo cuando termine mi periodo como diputada quiero haber logrado esto, aquello y lo otro para mi departamento? ¿Qué es lo que más te pesa en tu responsabilidad personal en ese sentido? Sí, es así. Sobre todo los diputados del interior, ¿verdad? Más claramente que el diputado de Montevideo, que Montevideo se mezcla todo un poco lo nacional con lo departamental.
Pero yo estoy enfocada en 3 áreas. Formalmente integro la Comisión de Turismo. Desde el primer momento, con el ingeniero Antía, vimos que para Maldonado era imprescindible integrar la Comisión de Turismo. Y desde ahí estamos trabajando en una variedad de aspectos. En conjunto con la Dirección de Turismo, en conjunto con los ediles que integran la Comisión de Turismo en la Junta Departamental, y ahí podríamos hablar un montón de temas que estamos abarcando, enfocados justamente en desarrollar algunos productos que nos ayuden a luchar contra la estacionalidad. Ejemplo, eventos que podamos hacer fuera de temporada, ejemplo, lo que tiene que ver con la ruta de la oliva y el vino que se está construyendo, donde estamos trabajando fuertemente en ese sentido para valorizarla y poderla potenciar a nivel nacional e internacional. Bueno, en eso tenemos una gama de temas importantes. El otro gran tema donde yo estoy enfocada es el tema social, y en lo social trabajar muy estrechamente con el gobierno departamental, con el intendente, en todo lo que tiene que ver desde los temas de vivienda, educación, salud. Y ahí ya hemos trabajado con ACE los temas de Cerema, los temas de los hospitales. Estuvimos la semana pasada en UTU, en Montevideo, con la directora general, la ingeniera Nilsa Pérez. La invitamos a venir al departamento, va a venir en los próximos días. Vamos a trabajar en conjunto. Le propusimos generar un ámbito de trabajo, ella lo aceptó con muy buena voluntad, para rediseñar la oferta educativa técnico-profesional en el departamento. Ahí tenemos algunos ejemplos del área social. Y el otro área es el área de infraestructura. Yo hice un relevamiento previo a la discusión del presupuesto quinquenal, recorrí los 8 municipios, me reuní con los 8 consejos y levanté todas las necesidades de infraestructura, valga decir, carreteras, alcantarillas, en fin, lo que tuvieran, construcción de un liceo, de una escuela, lo que es infraestructura. Lo volqué en un informe a la comisión, a mi bancada, como les decía antes, que siempre es el proceso, y desde ahí a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, y eso va a ser un tema de seguimiento, como por ejemplo ya estamos consiguiendo en Pan de Azúcar, junto con el trabajo del alcalde, que ha sido muy importante, del compañero Miguel Plada, rediseñar la intersección de la ruta 37, el famoso cruce peligroso con la interbalnearia. En eso trabajamos en conjunto, desde el Parlamento, desde el municipio. Entonces, esas serían las 3 grandes áreas, ¿no? El turismo como motor de la economía del departamento, enfocado de no el sol y playa que se vende solo, sino enfocado a cómo desarrollar otras actividades. El área social, todo lo que tiene que ver con trabajar en conjunto con el gobierno departamental en el apoyo, y bueno, y después en los temas de infraestructura. Te planteo esta interrogante y me la contestas después de una pequeña pausa. ¿Ser diputado de Maldonado es un elemento a favor o en contra? Y la pregunta viene porque uno que está acá, de repente le da la impresión que nos miran de otra parte del país como que no dicen, Maldonado tienen el problema solucionado. Vamos a destinar recursos y apoyos a otros que de repente tienen menos posibilidades. Y muchas veces nos damos cuenta que es el país el que se viene para Maldonado, y que Maldonado siente la obligación social de recibirlos, de cobijarlos, de permitirles una mejor calidad de vida, pero no le alcanza de repente a Maldonado con sus propios recursos. Ahora seguimos hablando. Te decía, Elizabeth, ¿cómo se ve Maldonado desde Montevideo? Es difícil, sí. Cuando uno va a golpear una puerta en Maldonado, ya desde Maldonado, ya de entrada dicen, pero Maldonado, con todo lo que tiene. Y no se toma en cuenta que Maldonado es el 3er departamento en población del país. El departamento con la población más joven de todo el país en proporción. El único que tiene crecimiento poblacional permanente, no solo de la migración que se produce hacia Maldonado, sino de lo propio crecimiento, porque esa población joven tiene niños y sigue creciendo, por lo cual tenemos mayores demandas en todo lo que tiene que ver con educación, con salud. Y debo decir que la directora general de UTU nos recibió muy bien, comprendiendo esa diversidad social que tiene Maldonado, que desde aquí, Punta del Este, tenemos de repente
capitales importantísimos y tenemos personas del más alto nivel del mundo, y a pocas cuadras de acá, como tuvimos el fin de semana, estábamos evacuando asentados en el asentamiento del Placer, que hubo que evacuarlo porque estaban inundados. Entonces Maldonado tiene esa doble cara de ese contraste social tan fuerte que tenemos, y la mayoría de la población, de casi 200.000 habitantes, que ya dentro de poco vamos a llegar a los 200.000, tenemos un altísimo porcentaje en situación de vulnerabilidad social, y eso muchas veces no se ve, y se piensan solo que somos el que seguimos produciendo el mayor Producto Bruto interno por concepto de turismo. El mayor PBI por turismo se genera en Maldonado, pero eso se va del departamento, no queda, porque entra por impuestos o entra por gastos que en definitiva van al gobierno nacional, y de ahí no vuelven. Y empresas nacionales que están instaladas acá por su cuenta bancaria la tienen en Montevideo. Sus cuentas las tienen en Montevideo. Las grandes superficies, por ejemplo. Y todo lo que se genera por IVA, por impuesto a la renta, no vuelve a Maldonado en la necesidad que Maldonado tiene. Y cuando pedimos un apoyo, como se pidió para el evento de la Fórmula E, por ejemplo, la respuesta del gobierno nacional fue: no podemos, arréglense solos si quieren. Y lo que no se ve, que ese evento no es un evento para Maldonado, es un evento para el país, porque vuelvo a decir, se generan recursos que la inmensa mayoría no quedan en el departamento. Y esos son parámetros que se toman a la hora de las distribuciones, por ejemplo, los distintos programas que tiene OPP o el propio Estado en otras áreas, los ministerios, ¿no? Sí. Se toma lo que ingresa, pero no lo que en definitiva queda en Maldonado, que ahí sería un dato absolutamente real. Exactamente, eso es una lucha eterna del departamento, pero bueno, buscamos... Yo, desde mi lugar como legisladora, trato de traer muchos legisladores que sean de otros departamentos a que vean la realidad, a que recorran, a que anden y vean que sí hay una parte muy buena que tenemos en el departamento, que genera divisas para todo el país, pero después tenemos una realidad social muy cruda, con muchas necesidades que necesitan de recursos a nivel nacional. Por ejemplo, construir viviendas no es una competencia de los gobiernos departamentales. Nosotros creemos con el ingeniero Antía que podemos hacer un aporte importante generando la tierra, los terrenos para la construcción de vivienda, pero los recursos para la construcción en sí tienen que venir del Ministerio de Vivienda. Para eso tenemos un ministerio específico en ese sentido, por dar un ejemplo. Y esa es una lucha permanente y muy dura que tenemos que dar día a día. Trato de que vengan las autoridades, trato de que vengan muchos diputados, porque a medida que van conociendo, van comprendiendo también, ¿verdad? Elizabeth, sí. Perdón, a propósito del anterior, ¿no? De esos temas que figuran como centrales en la agenda de Elizabeth Arrieta. Yo pensaba, cuando hablabas de infraestructura y mejoramiento de estructura, un poco se desvanece como un castillo de naipes esos proyectos de infraestructura cuando nos encontramos con eventos como los de los últimos días. Sí, ahora tenemos a todo el país en una Hay que replantear todo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nosotros desde la bancada de Alianza Nacional estamos reclamando que se ponga en práctica un artículo que está votado en el presupuesto nacional, que se votó en diciembre, que es el que tiene que ver con el 1% del presupuesto nacional para el caso de catástrofes y eventos especiales. Está previsto en el presupuesto. Es un fondo de aproximadamente 150 millones de dólares, que en primer lugar, por supuesto, que hay que reconstruir la ciudad de Dolores, pero después hay que reconstruir rutas nacionales y caminería rural en todo el país. La Ruta 1, algo que podía ser impensado, sufrió grandes daños que lo llevó a estar cortada. El puente ferroviario en la ciudad de Rosario, no digo que estas sean las prioridades a reparar, pero para ejemplificar la situación que se dio, la magnitud del evento. Bueno, cayó ese puente en Rosario. Y aquí, si bien no tuvimos en las principales rutas grandes daños, pero la caminería rural está destrozada, y eso es fundamental
para el vecino que vive en cualquier parte del departamento y tiene que desplazarse, pero también para lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Elizabeth, a propósito, ayer Germán Cardoso presentó un proyecto de conformación de 2 fideicomisos. ¿Ya accedió, estudió un poco a fondo el proyecto? ¿Lo acompaña de alguna manera? No lo he visto en profundidad, sé la noticia, sí. Por eso digo, desde distintas tiendas políticas se están haciendo aportes. Veremos después de unir todo esto, recién se estaba presentando ayer el proyecto, unir todos estos aspectos y ver qué hacemos en conjunto, ¿verdad? Fue justamente simultáneo con la propuesta de Alianza Nacional de recurrir a ese fondo presupuestal. También el diputado... Sí, perdón, creo que fue Gandini, ¿no? El que lo... Hay 2 propuestas. Ajá. Una que fue de la bancada de Alianza Nacional de recurrir a ese artículo del presupuesto nacional que habilita al Poder Ejecutivo a utilizar esos fondos. Después Gandini hizo otra propuesta a título personal de que desde el Ministerio de Economía se autorizara a diferir los vencimientos de DGI, tanto para IVA como IRA y cualquiera de las otras obligaciones que hay tributarias, a partir del mes de junio, y desde ahí las deudas se pudieran pagar en 10 cuotas. Esa fue otra propuesta. Y simultáneamente está la propuesta del Partido Colorado también. Bueno, en el conjunto veremos de todo eso qué podemos sacar. Da la sensación de que junto a lo que ya se comprometió públicamente el presidente Vázquez, algo de eso va a salir, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Elizabeth, quiero volver sobre 2 temas que mencionaste al pasar. El tema de UTU y el tema de los diputados que vienen a Maldonado. Después de la pausa te hago un par de consultas. Elizabeth, mencionaste tu insistencia, cosa que nos consta, de que los diputados vengan a Maldonado para ver la realidad de Maldonado. Y quiero pensar que muchos de esos diputados, cuando recorren el departamento y de repente se meten en los barrios contigo, muchos de ellos deben encontrar varias personas que son conocidas. Sí. ¿Sí? Se da, sí, claro que sí. Es bueno, así. ¿y eso ayuda, eso sensibiliza? Ayuda. ¿Los hace sentirse más cerca de esta realidad y de repente cambiar su visión sobre Maldonado y cuando van a votar de repente verlo de otra manera? Sí, ayuda, sí. Por lo menos no parecemos como unos niños caprichosos reclamando lo que no nos merecemos. Se podrá en mayor o menor medida, y ellos a su vez tienen que arrimar agua para sus molinos en sus departamentos, pero por lo menos no los tenemos en contra, no los tenemos con una posición adversa a nuestros planteos. Comprenden que son tan válidas como las que ellos hacen desde su departamento, y eso ayuda, sí. Hoy va a estar aquí en Maldonado recorriendo la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, y yo los voy a estar acompañando porque me parece que eso es importante. Siempre que viene una comisión se invita a los diputados del departamento, y es importante acompañarlos porque somos nosotros los que les podemos mostrar esas realidades, ¿verdad? Tenemos la óptica desde nuestro departamento para mostrarles lo que deben ver realmente, ¿no? Y bueno, van a estar recorriendo un poco los emprendimientos productivos que hay, que la verdad que estamos muy entusiasmados con todos esos emprendimientos. En los últimos años, quizás 10, 15 años, empezó, ¿verdad?, a desarrollarse una actividad agropecuaria que el departamento había perdido, porque en otra época todos los valles que rodean San Carlos me cuentan que eran de producción de trigo, por ejemplo, y eso en las últimas décadas ni pensamos, ¿no? O sea, nos volcamos a la costa, nos centramos exclusivamente en el turismo, pero un turismo de sol y playa. Entonces ahora toda esta actividad en cuanto al olivo y en cuanto a viñedos también, que son muy aptas las tierras áridas de los cerros de Maldonado para eso, hace que sin dejar de lado el potencial turístico se pueda ligar una cosa a la otra, ¿no? A propósito de eso y algunas cosas que hubo, ¿no? Los viñedos de Piria no era ningún tonto, por algo la zona de cultivos en el entorno de Gregorio Snares, como nació ese pueblo, ¿no? Por ejemplo. Sí, un visionario, sí, en muchos aspectos. Así que bueno, sí, contestando la pregunta, ayuda muchísimo que vengan diputados y autoridades también, ¿no? Ministros, siempre estamos invitando autoridades de los organismos públicos en general. Mencionaste lo de UTU, y yo creo que vamos a coincidir en reconocer que si hubo alguien que le dio mucho para adelante a UTU fue Mujica. Desde su primer día de gobierno insistió en que a la UTU había que revitalizarla.
Cosa que en lo personal comparto, aquello de que no todos los gurises tienen que ir para la universidad, también pueden aprender un oficio. Pero me da la impresión también que se generó una demanda sin capacidad de respuesta. Y que los padres y los gurises entendieron el mensaje, agarraron para UTU, pero cuando llegaron a UTU se dieron cuenta que había un montón de carencias. ¿Es así? ¿Has podido comprobar eso? Se ha volcado la población estudiantil fuertemente a UTU, sin dejar de pensar que puede llegar a la universidad, y eso es lo bueno. O sea, pasar por UTU, tener una formación profesional, claro, y eventualmente seguir hacia la universidad. Sí. Entonces se ha volcado. No estamos con grandes problemas locativos, que no es lo mismo que los problemas edilicios que sí tenemos en la UTU de Maldonado y también en la UTU de San Carlos, y algunos problemas también en las UTUs nuevas, en Arrayanes, problemas constructivos, que eso es todo un tema, ¿no? El Estado tiene que controlar mejor sus obras porque terminan costando el doble, porque después se retira la empresa y después hay que arreglar lo que las empresas hicieron mal. El ejemplo del CURE. El ejemplo del CURE. Entonces, en definitiva, también está pasando en UTU, porque el local de la UTU Central de Maldonado es un local nuevo también, y Arrayanes más nuevo aún. Bueno, pero eso es un tema que también se habló con la directora general, nos derivó al arquitecto, ella va a estar monitoreando, pero nos derivó al arquitecto Stern, que está aquí en el departamento, y se va a tener una entrevista con él en los próximos días también. Pero yendo a la capacidad locativa, no estamos en una situación de no dar respuesta. El problema también es en qué cursos. Por eso la directora, con muy buen criterio, plantea que en esta comisión de trabajo que se va a generar con gobierno departamental, con ediles y con los representantes nacionales, rediseñemos la oferta educativa, porque el problema es que tenemos cursos vacíos, sin estudiantes anotados, que nos mostraron específicamente escuela por escuela, que no se abrió el curso porque no se anotó nadie, y tenemos otros superpoblados. Entonces hay que rediseñar de acuerdo a el interés de la población estudiantil y también al mercado laboral que tenemos en Maldonado. Por ejemplo, en Aiguá nos piden cursos cortos de electricidad y sanitaria porque los chiquilines quieren hacer algo corto, rápido, y que necesita Aiguá, porque Aiguá, para traer, si no, tiene que traer electricistas y sanitarios de otros lugares del departamento, ¿no? Pero también nos reclaman cursos en formación agropecuaria en la maquinaria moderna, que es toda computarizada. Ahí le planteamos a la directora la posibilidad de generar algunos cursos semipresenciales, utilizando parte de esos cursos en forma digital, ¿verdad? A distancia, los chiquilines tienen las máquinas, tenemos la tecnología, pueden recibir parte de esos cursos. Y se mostró muy abierta. También le planteamos la necesidad de llevar cursos al este del Arroyo Maldonado, donde tenemos una población permanente de modestos recursos que ya rondan los 8.000 habitantes, y que esos chiquilines para ir a los cursos de UTU tienen que ir a San Carlos o tienen que ir a Maldonado. Es una distancia importante, la locomoción al este del Arroyo Maldonado no es la mejor, es muy fraccionada en el día, no coincide con los horarios estudiantiles, y es muy difícil hacerlo coincidir porque los horarios estudiantiles son todos distintos. Y bueno, y entonces se mostró muy abierta, aprovechando los locales ya existentes de escuela y el liceo en La Barra y la escuela en el Balneario Buenos Aires, aprovechar esa infraestructura edilicia para empezar a incorporar algunos cursos, que eso me parece que va a ser sustancial, importantísimo. Tenemos una población muy, muy ahí aislada, que en definitiva queda excluida del sistema educativo, y es una población joven, adolescente, ¿no? El otro día, cuando hablábamos del tema de las inundaciones y estábamos con los móviles haciendo la cobertura, en lo personal fui un poco crítico con los diputados del departamento, y bueno, te corresponde una cuota aparte. Comentaba yo que me hubiese gustado, en ese momento de tanta dificultad que todavía está viviendo el departamento, pero en aquel momento máximo de la situación, verlos juntos a los diputados recorriendo el departamento. ¿Por qué no se da eso? Hay temas en los cuales trabajamos en conjunto. Yo los he convocado en un par de oportunidades. Una fue cuando vimos los temas de salud y de Cerema, y tuve buena respuesta.
En otra oportunidad también con el intendente estuvimos viendo los temas junto con todos los diputados, los temas de vivienda y realojos. Y ahora con lo de UTU, yo convoqué a los diputados, tuve muy buena respuesta de todos. El que fue a la entrevista fue Carlos Pérez, de la Unidad Popular. Los otros se excusaron, pero tenían sus razones justificadas, razones de salud, pero se pusieron a la orden para trabajar. Yo supongo que habrán andado recorriendo, no lo hicimos juntos, pero yo por lo pronto estuve... ¿Eso, Elizabeth Arrieta anduvo? Sí, por supuesto. Yo estuve en el momento de la evacuación del Placer, estaba ahí presente. Mirá que mi pregunta no es reclamándote por qué no lo citaste. No, sino por qué no de alguna forma se autoconvocaron. Porque además pienso que para la persona que está pasando la dificultad, no es lo mismo que aparezcan de a uno, ¿sí? A que de repente desembarquen en el lugar quienes en definitiva tienen capacidad de poder echar una mano, como llaman ellos, ¿no? Y verlos de alguna forma en comunión en lo que tiene que ver con la actitud frente a ellos. Sin que eso signifique volver a lo de la bancada Maldonado, si está de acuerdo, sino la sensación de ver que, bueno, se juntan los diputados por una causa que en definitiva entre todos tenemos que lo mismo que hablábamos hoy en lo macro, ¿no, Elizabeth? La posibilidad de que en este caso, en lo local, los 6 diputados pudieran ver exactamente lo mismo que estaba pasando y que no fuera cada uno con su visión, ¿no? Sí. En conjunto en esta oportunidad no se hizo. También a veces la dinámica era muy fuerte, ¿no? Corríamos de un lado al otro. Salíamos para San Carlos porque venía creciendo. Después teníamos el problema de Aiguá, que quedó aislado, una cosa histórica porque se cortó el puente por Ruta 15 que da la salida hacia Minas, y después se cortó el que daba la salida hacia Rochas. Tuvimos unas horas con mucha incertidumbre, y bueno, y cada uno corría por su lado, y era un acontecimiento imprevisto. Pero cuando hay cosas que podemos coordinar, de hecho, se ha ido haciendo. Es decir, no voy a decir que es una cosa permanente de todos los días, pero yo no me quejo. Por eso citaba esos ejemplos donde coordinadamente nos convocamos y nos reunimos. Ahora también el diputado Nelson Rodríguez estaba generando una movida para presentarnos juntos en algunos temas de las ONG de discapacidad, para lograr apoyo también del gobierno nacional, porque tienen necesidades edilicias, uno precisa un techo, el otro precisa una cancha, el otro precisa un local para funcionar. Entonces solo el gobierno departamental no puede. Y bueno, y ahí nos estábamos también organizando los diputados en conjunto. Con respecto a las inundaciones, la dinámica fue rápida, y si bien fue muy triste todo lo que pasó, porque un solo evacuado es una situación triste y angustiante, pero estuvo siempre muy controlada la situación dentro del departamento de Maldonado, y creo que eso ameritó también que no fuera necesario una movida más fuerte, digamos, ¿no? Pero yo supongo que estaban todos recorriendo por cada uno por su lado, sí. Digo, a la prueba está esto que ahora presenta el diputado Cardoso también y todo. Te leo algunos mensajes. Dice uno: la señora diputada está hablando de una mala gestión con respecto a ANCAP, cuando en realidad debería referirse a lo que sucedió con dicho organismo, a un delito. Bueno, eso lo va a decir la justicia, ¿verdad? Sí. Se presume delito, por eso se hace la denuncia. Ahora esperemos, dejemos que la justicia actúe, que confiamos plenamente, ¿verdad? Dice otro: si siendo un gobierno frente amplista el que tuvimos durante 10 años, y en vez de ayudarnos nos quitaron dinero que nos pertenece, ¿qué podemos esperar ahora? Esto es una reflexión del oyente que no sé si te merece una reflexión a ti. No entiendo bien tampoco cuál es el fondo. Bueno, y después hay otro que dice... No, este es uno que ya teníamos pendiente. Y tengo otro por el otro celular, que es el mío, que no sé si... Hay veces que también me llega alguna pregunta para los entrevistados. Vamos a consultarlo antes. No es ninguna pregunta, es un tema privado. ¿Alguna pregunta más, Ricardo, antes de despedir a Elizabeth? No, solamente una cortita, Elizabeth. Me llama la atención, o por lo menos consulto para conocer la opinión de Elizabeth Arrieta, que no figure por allí en ninguna parte un tema que es acuciante para el Uruguay todo, para Maldonado en particular, y para el que la actual administración departamental tiene algunas ideas costosas, pero ideas al fin que las está coordinando a nivel nacional. Seguridad. No, en seguridad tenemos, sí,
Una cosa es lo que el diputado desde su óptica departamental entiende que es el rol específico, que fue un poco de lo que ustedes me preguntaron, cuál era el enfoque mío personal como representante de Maldonado. Si vamos a lo que es el trabajo de las bancadas a nivel nacional, tenemos los proyectos que presentó el senador Larrañaga, ¿verdad?, que han generado fuerte impacto en la población, porque en definitiva no hacen más que recoger el sentimiento de la gente en cada rincón del país. Por eso tuvo tanto impacto. El impacto no es porque se haya propuesto algo absolutamente innovador, al contrario, el impacto está porque lo que se propone en esas 10 propuestas del senador Larrañaga es lo que el sentido común le dice a la población. Por ejemplo, que hay que endurecer las penas en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Por ejemplo, que más aún si la boca está en un barrio y en una casa de familia, como si fuera un kiosquito, y aquel que cambió el kiosquito por una boca, eso tiene que ser penalizado en forma extra, digamos, y agravada la pena. Lo mismo que los menores que cometen delitos gravísimos no pueden pasar a la mayoría de edad y borrarse esos antecedentes. Es absolutamente fuera del sentido común. No puede desaparecer un asesinato, una violación, un delito, una rapiña con lesiones. Y eso es básicamente, ¿no?, porque tendríamos que entrar en detalle en las 10 propuestas, pero básicamente es lo que recoge. Creemos que eso sacudió no solo la opinión pública, sino sacudió también la modorra del gobierno, del Poder Ejecutivo, y genera esa reunión con el presidente, donde concurren los partidos políticos, que está en pleno proceso de intercambio, ¿verdad? Maldonado asumió, y el gobierno departamental asumió, que este era un tema clave y que había que darle respuesta. En eso se viene avanzando, se ha firmado el convenio con el Ministerio del Interior y con el Estado de Israel, que en definitiva son los número 1 en el mundo en estos temas de seguridad. Bueno, ahora hay que resolver temas tecnológicos, porque es tan potente la propuesta, tan fuerte y tan amplia en el departamento de Maldonado, que exige también fibra óptica, un montón de condicionantes tecnológicas, que es lo que se está estudiando en este momento. Desde el punto de vista institucional, debemos decir que el Ministerio del Interior aceptó la propuesta que el ingeniero Antía propuso desde el gobierno departamental. Es un plan piloto, va a ser en el país, porque cabe decir, acá no estamos hablando de colocar cámaras se están colocando en muchas partes del país. Sí. Esto es un sistema integral, con un monitoreo, con una rápida respuesta, que aparte va a interactuar directamente con el ciudadano, que va a poder vincularse después a través de una aplicación en un celular con ese centro de monitoreo, y que va en definitiva a permitir controlar otras cosas de la gestión municipal, la recolección de residuos, el transporte público. Esas cámaras van a auditar el tránsito en general, van a auditar otras cosas. Entonces la verdad que es un proyecto muy ambicioso, que viene avanzando muy bien en menos de un año de instalado el gobierno departamental, ¿verdad? Elizabeth Arrieta, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Perdón, solamente un mensaje para antes de despedirla. ¿Cuándo viene la Comisión de Ganadería? Alguien que estaba escuchando a medias. ¿Viene hoy? Hoy viene, Elizabeth, sí. acá. Hoy está la... no sabemos dónde, por si... Van a estar en la zona de Garzón, recorriendo en el campo, van a estar en el campo. Pero con mucho gusto, si después quieren vincularse con alguno de los diputados, de mi bancada está el diputado Edmundo Rosselli, que es representante por Colonia, que si alguien tiene alguna inquietud específica para la comisión, con mucho gusto los conectamos. Buenas jornadas. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, y aprovechamos a saludar a la audiencia. Muy bien, gracias.